Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de él. Así que la primera afirmación, o una de las primeras afirmaciones que vamos a estar viendo, es que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Vale? En este versículo vamos a empezar a discernir cuáles son los distintivos, las marcas del cristiano, del creyente. Y una vez comprobado qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que es un creyente y qué marcas tiene, lo que debemos hacer es ver si nuestra experiencia encaja con lo que la Biblia dice. Este debe ser nuestro proceso, ver lo que la Biblia enseña y luego analizar nuestra experiencia para ver cuánto se conforma a ella. Y como bien sabréis, cada uno de vosotros, si lo habéis meditado, habéis hablado o habéis tenido ya preguntas acerca de este tema en uno mismo, es un tema que puede causar conflictos, puede causar controversia, es un tema que puede ser un poco peliagudo, ¿no?, a la hora de tratarlo. Pero de todas maneras está en las Escrituras, lo ha dejado Juan, así que es nuestro deber afrontarlo con temor, con respeto, pero también con valentía. Hay que intentar saber y definir qué es lo que dice Juan con todo ello. Estas características que nos da Juan se nos dan con dos propósitos principalmente, con dos propósitos que yo entiendo. El primer propósito es darnos paz y seguridad. ¿Vale? A los creyentes, estas verdades, lo que Juan está haciendo es afirmar a los creyentes en su fe. Es darles seguridad, es darles paz, es animarles. ¿Vale? Este es el primer propósito por el que Juan escribe estas cosas, o el primer propósito de lo que debe producir en nosotros estas verdades. ¿Vale? Paz y seguridad. Si en nuestra experiencia, o si al mirar estas verdades, lo que nosotros está produciendo es una psicosis, si soy o no cristiano, si hago esto, si hago lo otro, angustia, o nos encerramos en un bucle de pecado del cual no salimos, hemos de comprender o entender que no estamos entendiendo lo que Juan está diciendo. ¿Vale? Por lo tanto, si esta es nuestra situación al estudiar estas verdades, lo que debemos hacer es volver a ir a Dios, volver a preguntar, a pedirle sabiduría, discernimiento e intentar ir sin nuestros muchos prejuicios o neuras que cada uno de nosotros tenemos al afrontar estos temas. ¿Vale? Así que el primer propósito es producir paz y seguridad en el creyente. Si por el contrario nos damos, otra de las cosas que pueden ser buenas es que vemos que en una verdad bíblica que estamos viendo, una marca del creyente, vemos que no andamos muy bien, esto debe producir en nosotros arrepentimiento, ganas de cambiar, ganas de ajustarnos al modelo bíblico y llevarnos a Dios. Si esto es lo que produce en nosotros, pues gloria a Dios, ¿vale? Porque el Señor está trabajando en nosotros, ¿vale? Así que deben producir paz y si no, conducirnos a ella lo más rápido posible. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque me decía, esto del tema de si soy creyente o no soy creyente puede producir mucha psicosis. El tema de la seguridad de la salvación puede ser un tema de causar grandes angustias y desvelos y etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí, supongo que puede ser vuestra experiencia o parecida o sonaros todo esto, ¿no? Pero hemos de ver que todo el carácter o el propósito de Juan, si leemos toda la carta entera, estamos viendo que Juan nos está arropando, ¿vale? Los llama hijitos míos, ¿vale? Nos está dando cariño, consuelo, ánimo, ¿vale? Juan no está queriendo provocar esta psicosis en sus hijos, todo lo contrario. Vemos que es como un padre o un abuelo que los quiere recoger, los quiere animar y los quiere quitar de errores, pero confortarlos, ¿vale? Toda la carta viene refrendada por esto, ¿vale? Por eso podemos estar bien seguros que esto es lo que debe producir también en nosotros sanamente, ¿vale? Y en segundo lugar, debe producir en la Iglesia protección y pureza. Los creyentes han de ser capaces de discernir los errores en uno mismo. Hemos de saber si la Biblia nos da herramientas, nos da principios, nos da su Espíritu Santo, el Señor, para saber si estamos andando en la verdad o no estamos andando en la verdad. Y ser capaces de, si el Señor nos muestra algo que no estamos haciendo bien, planteárnoslo, preguntárselo a Él y corregirlo. Así que esto debe ser de protección de la Iglesia y de pureza. Al mismo tiempo,
debe servir para identificar lo que es, a los que son falsos hermanos, los que son falsos profetas, y en la carta de Juan, los que son anticristos. ¿Vale? Juan los llama anticristos. Pues no se trata, como hemos dicho varias veces, de ir con el dedo señalando a tú has hecho algo mal, no eres creyente, ¿eh? ¿Vale? Pero sí sirve de protección para la Iglesia. Y si alguien nos viene con algo tan claro como que Jesucristo no es el Señor, que lo es Mahoma, pues poder defendernos y decir, oye, no es así, o corriges o te vas. Estas herramientas se dan para protección de la Iglesia. Y siempre ha sido así, o sea, lo vemos en las cartas de Juan, por ejemplo, y en todas las cartas de Pablo, siempre hay un peligro de los que intentan desviar de la verdad. ¿Vale? Y hemos de tener herramientas para siempre estar o volver a la verdad en cuanto observamos que hay una desviación en nuestra vida, en cuanto a nuestra conducta o en cuanto a nuestra doctrina. ¿Vale? Para eso es dado. Y identificar a aquellas personas que son malas. ¿Vale? Es decir, que nos quieren desviar, sea consciente o inconscientemente. No significa volver a la Inquisición o hacer una caza de brujas. ¿Vale? Esto no hay que denunciar el comunismo y sospechas. ¿Vale? En amor, protegernos el uno al otro. Y si vemos que hay algo que va a dañar a todos los demás hermanos, somos llamados a, por lo menos, orar por ello, avisar e investigar el asunto. ¿Vale? Sí. O hablar con el responsable o hacerlo de una manera como Dios manda hacerlo. ¿Vale? No para destruir, pero sí para proteger. ¿Vale? Esta es la preocupación bíblica acerca de, por ejemplo, en Apocalipsis vemos que en la primera iglesia, que es Éfeso, si no me recuerdo mal, dice que sabes identificar a los que se dicen apóstoles y no lo son. Es decir, esa iglesia era capaz de discernir a los que mentían. ¿Vale? Eso es una herramienta o una verdad que debe ser apropiada por los creyentes. ¿Vale? El creyente es llamado a la madurez, ¿vale? No a la ignorancia y creer cualquier cosa. ¿Vale? Y cualquiera que venga y diga X y diga lo que es, sí, no, todo lo contrario. A ser maduros, a comprobar cómo hacían los deberías y lo que está diciendo es correcto con las Escrituras. ¿Vale? Y en caso de que no, restaurar a ese hermano o hablar con él o restaurarnos nosotros, que a lo mejor somos nosotros los equivocados. Y ha sido así a lo largo de la historia de la Iglesia. ¿Vale? Si observáis la Iglesia, pues los debates que han habido desde el principio, de todos los concilios, para defender de doctrinas erróneas. Alguna de ellas la veremos ahora. En épocas de avivamiento siempre ha sido una preocupación de los grandes hombres de la fe. Saber qué es un creyente, cómo se identifica, qué es un falso creyente, cómo se identifica. ¿Vale? Encontraréis multitud de libros de grandes hombres de la fe que hablan de estas cosas. Muy bien, así que estas son básicamente las dos ideas por las que hay que observar estas marcas del creyente, estos distintivos, estos frutos del creyente. Y esto es lo que nos proponemos hacer ahora. Eso sí, como hemos dicho, con mucho temor, con mucho respeto, pero también con gozo y confianza, porque es esto de producir gozo y confianza en el creyente. Muy bien, y como decíamos, este es el primer signo, o el primer distintivo que vamos a estudiar: fe en Jesús. Estamos diciendo que el cristiano debe creer en Jesús. Pues qué obviedad, ¿no? Vaya cosa. Pero, como vamos a ver, sí que es así de sencillo, pero también tiene sus complicaciones, ¿no? ¿Qué hemos de creer acerca de este Jesús? Hemos de creer todo lo que se nos dice acerca de él. Hemos de creer una parte, lo que nos guste, y aparte, eso que creemos, cómo se debe manifestar en nosotros, ¿no? Hasta dónde hemos de llegar con esas consecuencias de lo que creemos, ¿no? Y estos dos asuntos son los que vamos a intentar discernir con la ayuda de Dios. ¿Vale? El primero de ellos, ¿qué debo creer acerca de Jesús? Y como nuestro texto que hemos empezado reza, lo primero, pues como dice nuestro versículo, Jesús es el Cristo. ¿Vale? Primera de Juan 5, 22. ¿Vale? Aunque quizás nosotros... primera de Juan 5, 1. Aunque nosotros a veces podemos decir, pues Jesús y el Cristo son lo mismo. Para nosotros significan lo mismo. Pero hay obviamente una diferencia.
¿En qué sentido? En el sentido de que Jesús, la persona del Señor Jesús, lo que en aquel tiempo se llamaba era que se le identificaba con el Cristo. ¿Vale? El Cristo era un título mesiánico, un título divino. ¿Vale? Es decir, era el esperado, el ungido, ¿vale? El Salvador de Israel. Israel, el pueblo judío, estaba esperando un Salvador. Estaba, como habíamos visto en la serie anterior, un profeta como Moisés. Estaba esperando un rey que venía del linaje de David. Estaban esperando un sacerdote según Melquisedec. ¿Sabes? Había una esperanza de un renuevo. Nos dirá Isaías. O sea que el Cristo es esto. Ahora, la cuestión era identificar quién es este Cristo. ¿Vale? Y lo que nosotros afirmamos es que este esperado es Jesús de Nazaret. Los judíos hoy en día, al menos muchos de ellos, esperan al Cristo. Siguen esperándolo. Porque dicen que este Jesús de Nazaret no es el Mesías. Y están esperando a otro. ¿Vale? Lo que nosotros estamos diciendo es que no. Oye, que este Jesús de Nazaret es el Mesías, es el esperado, es el Salvador del mundo, es la provisión de Dios. O en boca de Pedro, es el Hijo del Dios viviente. ¿No? Mateo 16. El ungido, el Salmo 2.2, o que Él salvará a su pueblo de nuestros pecados, en Mateo 1.21, que también lo hemos visto varias veces, el anuncio del ángel, del significado del nombre de Jesús. O el sumo sacerdocio que nos habla, por ejemplo, en Hebreos 4.14. ¿Vale? Si queréis, os doy las citas. Por lo tanto, cuando decimos que Jesús es el Cristo, estamos diciendo que lo que ha dicho Dios en el Antiguo Testamento se ha cumplido, viene a ser el cumplimiento en Jesús. Jesús es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, de todas sus promesas, de todas sus profecías, de todo lo que apuntaba y señalaba. ¿Vale? Esto es lo que debemos de creer si decimos que creemos en Jesús. Al mismo tiempo, esto valida todo el Antiguo Testamento para nosotros y su vigencia. El hecho de que Jesús viene del pueblo judío. Esta es otra observación que hemos de hacer. La salvación, Jesús hablando con la mujer samaritana, viene de los judíos. Juan 4.22. No lo vamos a leer, pero la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, otra conclusión que podríamos sacar es que un creyente no puede ser, bajo ningún concepto, antisemita. ¿Vale? Antisemita significa odio y hostilidad hacia los judíos. ¿Vale? No significa que apruebe todo lo que haga el pueblo de Israel. ¿Vale? Porque también peca. ¿Vale? Pero sí estamos diciendo que no puede odiar a todo el pueblo judío y a toda la historia de Israel porque Jesús era judío. Y los apóstoles eran judíos. Y si morimos, estaremos con Abraham, Isaac y Jacob, que eran. Así que el antisemitismo no cabría lugar, así como los musulmanes dicen que creen en un profeta Jesús, pero odian a los israelitas, y creen en Abraham, pero odian a los israelitas a muerte. Esto, aunque cae de cajón, pero cabe decirlo. Que no significa, otra vez vuelvo a decir, que todo lo que haya hecho Israel a lo largo de la historia sea bueno. Vale, no estamos afirmando eso. Muy bien, pero debemos añadir más cosas, ¿no? Y aquí vamos a añadir todo lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Porque hemos estado viendo todas estas doctrinas antes de pasar a ver lo que es un creyente, pues porque no son muy necesarias para esto. Debemos creer en la obra expiatoria del Señor Jesucristo, lo que estuvimos mirando hace 2 semanas, una semana pasada. Toda la obra del Señor Jesucristo, toda la obra expiatoria, la propiciación, la sustitución, todo lo que Él ha hecho en su vida, a ser justo. Debemos creer que Él es justo en su vida, que Él es sin pecado. Claro que si no, no sería un buen abogado nuestro, no sería un buen representante nuestro delante de Dios. Debemos creer que Dios el Padre testifica de Él, que Él es Dios el Padre le señala, que los apóstoles hablan de Él, que Él es la vida eterna. Es decir, todo lo que hemos visto hasta ahora también entra en lo que debemos de creer en Jesús. Así que, como veis, no es tan sencillo decir creo en Jesús. Debemos creer en su resurrección, debemos creer en su ascensión, en su glorificación y en su segunda venida. ¿Vale? Así, por encima, cuando decimos que creemos en Jesús, decimos que creemos en todo esto. No significa que lo comprendemos todo exhaustivamente.
¿vale? Significa que tenemos un amplio entendimiento, o que en el momento de la conversión ya sabemos qué significa propiciación y todo esto. No estamos afirmando esto. Lo que sí que estamos afirmando es que en el momento de la conversión hay en nosotros ya una semilla que viene todo este pack, que vamos a ir, o lo que se trata en nuestra vida de ir descubriendo quién es este Cristo. Pero ya lo conocemos, o ya está potencialmente en nosotros. El Espíritu Santo nos va revelando acerca de Cristo. Nos va revelando este Cristo, el Cristo de la Biblia, no otro. ¿Vale? Así que cuando creemos en Él, a lo mejor no entendemos todas las doctrinas, a lo mejor no las entendemos todas ni cuando muramos, pero ya están ahí, ¿no? Ya lo miraremos esto cuando veamos la obra del Espíritu Santo, que también es un distintivo que encontramos en la carta de Juan. Pero una de las cosas que si os pasa a vosotros es que a veces se habla una doctrina, se dice una verdad acerca y tú dices dentro, pues es verdad, pues sí, Señor, es así. No es que no lo supieses, es que en ese momento entras en razón, o lo ves claramente, o sí, esto lo entendía, pero ahora, gracias a que lo he explicado, lo veo mejor. Es algo nuevo que desconocías completamente. No sé si habéis tenido esta sensación. Bueno, este lo trataremos más adelante, ¿no? Muy bien, así que todo esto hemos de creer en el Señor Jesús, es decir, que estamos diciendo que cuando creemos en Jesús creemos en muchas cosas, en un paquete doctrinal, no en su perfección, sino en unas verdades acerca de él básicas. Pero al mismo tiempo, si decimos eso, cuando creemos en Jesús estamos diciendo que no a muchas otras cosas, ¿vale? Es decir, el creer en Jesús excluye, ¿vale? Y muchas otras verdades o filosofías, doctrinas, principios, etc. Primera de Juan 2:23. ¿Alguien lo puede leer? Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muy bien. ¿Qué estamos diciendo? Que si tú niegas al Hijo, tú no tienes comunión con Dios. ¿Vale? Así que creer en el Hijo excluye de creer en otras cosas. ¿Por qué? Porque no hay dos caminos de ir al cielo. Dios el Padre ha escogido un camino, ha dicho que ha señalado a una sola persona. Por lo tanto, cuando creemos en esa sola persona, estamos excluyendo a todos los demás que se dicen que son el camino al cielo. Excluimos a cualquier persona, o religión, o profeta, o Mahoma, o Buda, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué los excluimos? Porque Dios solo ha escogido a uno. Uno es el camino, uno es la entrada. Uno es el mediador entre Dios y los hombres. No hay más de dos. Si creemos en Jesucristo, no creemos en los demás. No creemos que la Virgen María sea corredentora con Jesucristo, ¿vale? Como afirma la doctrina católica. ¿Por qué no creemos? Porque solo hay un redentor, ¿vale? Así que al creer en Jesucristo excluimos, y es excluyente de todas las otras afirmaciones que no concuerden con él, ¿vale? Por lo tanto, todas las otras religiones, todos los sistemas filosóficos, etc. Todos los demás son ídolos, son falsos y son mentira. Como Jesucristo es la verdad, los rechazamos enérgicamente. Así que si tú niegas al Hijo, y esto se puede hacer de muchas maneras, no puedes conocer a Dios. Vamos ahora a analizar en profundidad 3 maneras de negar al Hijo que salen en la carta. Luego podemos añadir alguna que se nos ocurra. Pero 3 que salen en la carta, maneras de negar al Hijo, ¿vale? Recordamos que si negamos al Hijo, no podemos estar con el Padre. ¿Muy bien? No podemos decir que conocemos a Dios si negamos a Jesucristo. No podemos decir que yo conozco a Dios y decir que Jesucristo no es el Salvador del mundo, ¿vale? Es imposible. Muy bien. Primera, la más directa y rotunda, es decir, que Jesús no es el Mesías. Esta es muy obvia, muy sencilla, pero Juan la trata y tenemos que tratarla también nosotros, ¿vale? Jesús no es el Mesías, no es el Hijo de Dios. Primera de Juan 2:22, es el versículo de antes, si alguien lo puede leer. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy bien. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Así que entramos en algo peliagudo. O sea, decir que Jesús no es el Mesías, no es el que ha señalado a Dios, nos pone en problemas. No es una aseveración fácil de hacer, ni que no tenga grandes implicaciones para nuestra vida,
¿vale? Así que no reconocer que Jesús es el Mesías es absolutamente imposible que tengamos comunión con Dios. No lo decimos nosotros, lo dice Dios mismo, ¿vale? Porque Él le ha señalado a Él. Bueno, poco más podemos abundar en esto, ¿no? Pero hay otras maneras más sutiles que consisten en negar partes de Jesús. No vamos a mirar dos de ellas. Llegar a decir básicamente que Jesús no es Jesús. ¿Vale? Suena un poco raro, pero se puede hacer, ¿vale? Y se ha hecho de muchas maneras. La primera de ellas, la segunda sería en nuestro caso, decir que Jesús era un fantasma y que no tenía forma corporal. ¿Vale? Primera de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Exacto. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Es decir, que el Verbo se ha encarnado. Que tenía carne, que tenía un cuerpo. ¿Por qué? Nos sonará súper extraño porque a lo mejor no hemos oído nunca esto, ¿no? Pero salió en su momento una herejía que se conoce con el nombre de docetismo. ¿Se habéis oído hablar del docetismo? El docetismo enseñaba que Jesús solamente parecía tener un cuerpo. Es decir, era una aparición. Insistían en que era un ser puramente espiritual. Por ejemplo, esta es la enseñanza que se recoge en el libro apócrifo de Hechos de Juan. Hay un libro apócrifo que se llama Los Hechos de Juan, y se recoge esta idea. ¿De dónde proviene esta enseñanza? Esta enseñanza proviene del gnosticismo, ¿vale? Que era la filosofía más popular, podemos decir, de aquella época, ¿vale? Una de las enseñanzas del gnosticismo dice que la materia es mala y que el espíritu es bueno, ¿vale? Por lo tanto, todo lo material es malo. Por lo tanto, el cuerpo, nuestro cuerpo, es malo. Y lo que trata el gnosticismo es de liberar el espíritu de esta prisión que es el cuerpo. Así que cuando esto se mezcla con el cristianismo, lo que se afirma es que Dios no se puede encarnar bajo ningún concepto, porque Dios, que es bueno, no puede encarnarse en algo malo. Por eso había que buscar una manera de decir que Jesucristo no era materia, según esta enseñanza mezclada con el cristianismo, ¿vale? Es un sincretismo, mezcla de religiones, ¿vale? Pero esto se empezó a penetrar en la Iglesia y Juan lo ataca aquí y lo detiene, ¿vale? Jesucristo sí que vino en cuerpo y rechazamos toda esta idea gnóstica, ¿vale? Ahora veremos algunas de las implicaciones de creer algunas de estas doctrinas gnósticas, ¿no? El tercer punto es que es una enseñanza también de este estilo, pero más sutil y casi inverosímil, pero dice que el Cristo divino entró en Jesús en el bautismo y lo dejó en la cruz antes de morir, ¿vale? Es decir, Jesús era un hombre, un recipiente, digamos, y el Cristo, el Verbo, vino en el momento del bautismo en la forma de paloma, ¿vale? Vivió todo el ministerio y en el momento en que iba a la cruz lo abandonó. Por lo tanto, el Cristo divino no sufrió, ¿vale? Solo sufrió el hombre humano, ¿vale? Esta enseñanza se asocia mucho con el nombre de Cerinto, que trazaba esta distinción entre el Jesús humano y el Cristo divino. Y afirma eso, que Cristo nunca sufrió, ¿vale? Esta idea tiene miedo de afirmar que Jesús era plenamente humano, ¿vale? De afirmar que plenamente humano y plenamente divino. Había problemas con que Jesucristo era verdaderamente un hombre. Lo que afirmábamos antes, si creemos esto, bueno, no da el versículo, ¿verdad? Bueno, ahora lo doy. Si creemos esto, ¿qué problema tenemos? Que no tenemos un verdadero representante, un verdadero abogado, alguien que sea de entre los hombres y nos represente delante de Dios. Si no era perfectamente hombre el que sufrió y el que murió por nosotros, ¿vale? No tenemos a alguien que nos represente verdaderamente hombre. Así que tenemos un gran problema para nuestra vida, ¿vale? Que si nos parece ridícula un poco esta enseñanza, quizás porque no la hemos escuchado nunca y no se me va a hablar, pero luego veremos que hay implicaciones prácticas que sí que nos han llegado a nuestros días. Primera de Juan 5:6.
solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Muy bien. Es lo que está diciendo. O sea, Jesucristo no solamente vino en agua, no solamente estaba en el momento del bautismo, sino que también estaba en el momento de la cruz, en el momento de la sangre. Es decir, Juan está atacando esta doctrina. Está diciendo, no le abandonó. No hay esa idea de que el Cristo divino fue. Él era el Cristo, ¿vale? Tanto en agua como en la sangre. En toda la vida. ¿Sí? Vale, ¿qué prácticas han venido al creer o al aplicar de alguna manera estas doctrinas extrañas, ¿no? Y sus variantes que podamos encontrar? Una de ellas es el ascetismo, ¿vale? Es decir, maltratar el cuerpo, irte a un monasterio, porque el cuerpo es malo, la materia es mala y lo único bueno es el espíritu. Por lo tanto, tienes que maltratar el cuerpo, tienes que doblegarlo, tienes que las flagelaciones, el darte latigazos, el subir de rodillas, escaleras, todas estas provienen de esta idea, ¿vale? La materia es mala, hay que castigarla para liberar al espíritu, ¿vale? Esa es una práctica. Y la otra práctica es exactamente toda la contraria, que también vemos que Juan en varios puntos la contrarresta, ¿no? Es decir, la materia es mala. Bueno, pues como la materia es mala, hemos de dar rienda suelta a todos nuestros pecados, porque como lo que es puro es el espíritu, pues no se contamina el espíritu. Por lo tanto, tú puedes hacer todas las barbaridades que se te ocurran en tu vida, que tú tienes comunión con Dios. Esto en el capítulo 1, cuando dice en el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Aquí está esta enseñanza también, ¿vale? Habían esos que andaban en tinieblas, que andaban haciendo todas las barbaridades, pero decían, yo tengo comunión con Dios porque el espíritu es bueno y lo malo es la materia. Pero mi espíritu, como es bueno, pues está con Dios. ¿Vale? Entonces Juan dice, no, Dios es luz, y si tú andas en tinieblas, y no hay tinieblas en Él, ¿vale? No hay ninguna comunión con prácticas en desacuerdo con Él. El libertinaje, vamos a hablar, ¿no? Muy bien. Vale, miradas así un poco estas, luego podríamos añadir pues las que se nos ocurran a nosotros, ¿vale? Si queréis, luego hablamos de ello, pero que no creemos en los milagros de Jesús, ¿vale? Creemos en el Jesús histórico, en el Jesús que solo era hombre y que no, toda esta floritura de que sanaba y estas cosas añadido para dar más emotividad al mensaje, para hacerlo más leyenda, ¿vale? Pero nosotros lo creemos en Jesús, sus palabras y poco más, ¿eh? Bueno, esta es una enseñanza que corre por ahí. Otra que Jesús se casó, por ejemplo. Son maneras de deformar todo lo que vino a hacer Jesús, de intentar tergiversar, de hacerlo como nosotros, de quitarle partes de él, ya sean humanas o divinas, o de atacarlo, ¿no? Y podríamos ir hablando de muchas cosas, ¿no? Pero que tengamos en cuenta que hemos de creer en todo el paquete de Jesús, por decirlo de alguna manera, y no podemos ir quitando partes que al final llegas a ser un Jesús, como decíamos, que no es Jesús, ¿vale? Creemos, sí, yo creo en Jesús, pero no creo ni en sus milagros, ni en que era el Hijo de Dios, ni que será cualquier cosa menos Jesús. Muy bien. Y por supuesto, o sea, el verdadero creyente cree y afirma todas estas verdades que hemos hablado de Juan, y es más, las obedece. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Así que es un mandamiento del Señor. Si tú quieres ser cristiano, pues es obvio, pero es un mandamiento. Cree en el nombre de su Hijo Jesucristo y todo lo que significa su Hijo Jesucristo, ¿vale? No podemos desproveer de valor y de contenido a lo que significa el Hijo, ¿no? Pero es un mandamiento, así que lo que hace cristiano, uno de los distintivos, es obedecer este mandamiento. Muy bien, y ahora vamos a tratar qué implica todo esto, ¿vale? Al menos que sale en la carta, ¿vale? Implica muchas cosas, pero que sale en la carta. ¿Cómo debo creer? La fe en el Señor Jesucristo produce, como todos sabemos, o debe producir una vida práctica, ¿vale? Debe producir un cambio, debe producir una manera de vivir esta vida, de entenderla, ¿no?
Y en cuanto a todo este tema, una de las distinciones del verdadero creyente, en 1 Juan 4:15, ¿1 Juan 4:15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él con Dios. Muy bien. Está hablando de la confesión. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios no solo lo cree interiormente, sino que lo expone o lo dice públicamente. La consecuencia directa de creer en Jesús es confesar a Jesús, es decir, es de decirlo públicamente, de confesar su nombre, de reconocerle públicamente. Esto es lo que hizo Simón Pedro, ¿no? Que hemos dicho en Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Vale? Y Pedro se lo hizo a Jesús. Y obviamente esta confesión el cristiano la hace a Jesús. ¿Vale? Esto también lo incluye en nuestras oraciones, o cuando alabamos, en nuestras canciones, en nuestros himnos, o hablando con un hermano. ¿Vale? Jesús es el Señor, Jesús es el Cristo, etcétera, etcétera. Pero, sobre todo, tiene una connotación de esta confesión pública. ¿Vale? No solo nuestro Dios, sino alrededor, ¿vale? Como testimonio a todos los que se encuentren. Lo hacemos primeramente a los hermanos de la Iglesia, ¿no? Dice el Salmo 35:18, en la versión de la Valera, del 60. ¿Alguien lo tiene, la Valera? Sí. Pues lo voy a leer. ¿Cuál Salmo? 35:18. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. ¿Vale? Confesaré en grande congregación, ¿vale? En grande asamblea. ¿Vale? La expresión debe encontrar su lugar en la asamblea, en la congregación, entre los hermanos. ¿Vale? Confesamos, creemos en Jesús y lo decimos abiertamente. Y debería ser lo natural, lo cómodo, y si no es cómodo, pues hay que investigar qué problema hay, ¿no? Porque creemos en Jesús y estamos aquí porque creemos en Jesús y lo reconocemos. ¿Vale? Si no podemos hablar de estas cosas, vamos a mirarlo, ¿no? Tenemos un problema. Pero obviamente también está hablando de una confesión entre los que también no son hermanos, en cualquier no creyente. La vida de fe es una vida personal, es una vida íntima, pero no es privada. ¿Vale? No está recluida a nuestra habitación, etc. Todo lo contrario. Es una vida que se reconoce en público. ¿Vale? En público debemos evangelizar, en público debemos confesar el nombre de Cristo. El verdadero creyente confiesa a Jesús en todas partes y sabe que Satanás, el mundo y aún su propia carne luchan en contra de dar testimonio, en contra de hacer esta confesión. ¿Vale? Sabiendo esto, el Señor nos anima y apremia a hacerlo, asegurándonos que pase lo que pase aquí, Él nos reconocerá allí. Mateo 10:32 y Apocalipsis 3, versículo 5. Vamos a leer los dos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Quiere que me confiese, Él también me confesará. Así que si le confesamos aquí, Él nos confesará allí. Eso es algo que nos debería ayudar pues, cuando tenemos nuestras dificultades a la hora de confesar a Cristo en nuestros trabajos, en nuestra familia o con nuestros amigos, donde sea. Si le reconocemos aquí, Él nos reconocerá allí. Y de hecho vuelve esta afirmación a hacerla en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Así que ahí
un reconocimiento de parte de Cristo de que le pertenecemos en aquel día. Delante de Dios el Padre, delante de los ángeles, y, por así decirlo, él dirá, Susana, él es mío. Yo le conozco. Forma parte de mí. Él nos confesará públicamente si nosotros también le confesamos públicamente. El creyente, como decíamos, pues es alguien que cree en Jesús, pero que también lo confiesa y lo demuestra hablándolo y diciéndolo. Y en muchos casos, hasta las últimas consecuencias. Hay un caso que nos encontramos en el libro de los mártires de Fox, que nos relata de un hombre que ante sus verdugos, un creyente ante sus verdugos, se atemorizó, no confesó, se retractó, firmó la retractación conforme abnegaba de toda su fe, pero que al poco de salir, después de haber hecho esto, el Espíritu Santo le empezó a convencer de pecado acerca con este texto de Mateo 32. El que no me confiese, yo tampoco le confesaré. Entonces el Espíritu Santo va a salir de ahí, le empezó a convencer de pecado. Él volvió ante sus verdugos, dijo que se retractaba de su retractación y que confesaba al Señor Jesucristo. Por lo tanto, murió, lo mataron en ese momento y por lo tanto está con el Señor Jesucristo. ¿Vale? Porque el fin de la historia no es que murió, sino que está con el Señor Jesucristo y lo ha reconocido. En el otro caso hubiese salido con vida y no lo hubiese reconocido el Señor Jesucristo. A veces pensamos que vaya tontería, ¿no? Pues, si te dice que no, luego pues el Señor, tú sabes que yo creo en ti y ahora digo que no y salgo de esta situación y el Señor entiende que somos humanos y que esto nos pasa y que el Señor comprende, ¿no? Pero en esta situación el Señor indicó todo lo contrario y más bien nuestros textos nos invitan a decir todo lo contrario, ¿vale? Que confesemos al Señor en toda situación, independiente de lo que nos pase, porque Él nos espera después, Él nos da una recompensa después y Él condena y destruye verdaderamente tanto el cuerpo como el alma, ¿vale? Según el texto de Mateo, ¿vale? Así que el creyente cree y confiesa, sea cual sea la situación. Y sé que esto cuesta, porque nosotros aquí, en este punto, quizás hemos de agachar la cabeza. Yo primero, habiendo negado a Jesús en diferentes situaciones, en nuestros contextos, en nuestros trabajos o en nuestras familias o donde sea, habiendo quizás dejado pasar cosas, agachando la cabeza, escondiéndonos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que sea un punto que corrijamos con la ayuda de Dios, que sea para renuevo en todos nosotros y tener bien claro el versículo, con esto acabamos, de 1 Juan 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Exacto. Esta es la victoria, ¿vale? Aunque muramos aquí, pero siempre hay que morir, pero aunque muramos aquí, hemos vencido al mundo si seguimos confesando al Hijo de Dios. ¿Vale? Se demuestra verdaderamente que somos hijos de Dios porque le confesamos hasta las últimas consecuencias. Y esta es la manera de vencer al mundo. Y aunque no tengamos que encontrarnos en esta situación extrema, ¿no? Si mantenemos nuestra fe en el Hijo de Dios, en todo lo que significa Él, y le confesamos hasta el fin de nuestros días, ese es el que vence al mundo. Ese es el que vence a Satanás y a todos los intentos de derrocar nuestra fe, de desecharnos, de atemorizarnos, de apartarnos de Dios. ¿Vale? El que vence al mundo, en el texto antes, nuestra fe es la que vence al mundo. ¿Vale? Nuestra fe en el Hijo de Dios es lo que nos garantiza, lo que nos da seguridad de que somos de Dios. Así que